Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar sobre algunos aspectos de cáncer de piel. Voy a compartirles mi pantalla. ¿Por qué hablar de cáncer de piel si no provoca tantas muertes como cáncer de mama o cáncer de pulmón? Es importante hablar sobre este tipo de cáncer porque se ha notado un incremento en la incidencia a nivel mundial en las últimas décadas. Y si bien este cáncer se presenta entre los 60 y los 70 años de edad, se ha visto que ha disminuido la edad de presentación. Ahora, por ejemplo, hasta el 7% de los casos se presenta en menores de 40 años y de estos, hasta el 3% de los casos se presenta en menores de 20 años. Entonces, debemos de identificar este tipo de problemas en gente joven y saber que ya se presenta a edades tempranas. El cáncer de piel se divide en dos grupos principalmente, que es el cáncer de piel no melanoma o cáncer queratinocítico y el cáncer de piel tipo melanoma. En el primer grupo se incluye el carcinoma vasocelular, que constituye hasta el 70% de los casos. Y aquí podemos ver una fotografía de este tipo de cáncer, sus características. En el segundo grupo, que es el grupo del carcinoma epidermoide, constituye hasta el 17% de los casos, y el segundo grupo, que es el cáncer de piel melanoma, constituye hasta el 9% de los casos. Pero este es muy importante identificarlo porque es el que origina el mayor número de muertes. Entonces, comentábamos que el carcinoma vasocelular es el más frecuente y esto es importante que sea el más frecuente porque tiene una extensión e invasión lenta, es decir, su tasa de crecimiento anual oscila entre el 3,4% anual y su metástasis son raras, es decir, no invade otros órganos. Entonces, desde que se identifica y se da tratamiento, si se extirpa esta lesión, prácticamente la persona está curada de su cáncer. El segundo grupo, que es el carcinoma epidermoide, ya cuenta con una capacidad de infiltrar y destruir los diferentes tejidos, provoca hasta el 5,2% de metástasis, es decir, ya tiene invasión a otros órganos, y de estos pacientes que tienen carcinoma epidermoide, hasta el 2% pueden fallecer. Y el otro grupo, el del melanoma, que se llama en sí melanoma maligno, causa más del 80% de las muertes de cáncer de piel. Entonces es muy importante identificarlo en etapas tempranas para que pueda haber alguna curación en el paciente. Ahora, existen diferentes factores de riesgo para desarrollar cáncer de piel. Puede ser el antecedente de quemaduras, de infecciones crónicas, por ejemplo, de contactos con diferentes sustancias químicas y algo muy importante pues son los factores genéticos. Pero hoy por hoy el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel es la exposición a la radiación solar, porque esta causa daño importante al ADN celular. La radiación que llega a la Tierra, la radiación solar, se va a dividir en radiación ultravioleta, radiación infrarroja y la luz visible. La radiación violeta se clasifica en radiación ultravioleta C, radiación ultravioleta B y radiación ultravioleta A. De estas, la radiación ultravioleta A llega completamente a la Tierra porque no es bloqueada por la capa de ozono. En cambio, la radiación UVC no llega a la Tierra porque es bloqueada completamente por la capa de ozono y hasta el 90% de la radiación ultravioleta B es bloqueada por la capa de ozono. Entonces, el 10% de la radiación ultravioleta B y la completa radiación ultravioleta A son las que pueden llegar a causar daño en la piel de los individuos, pero independientemente de esto, bueno, tienen funciones importantes para la vida en la Tierra. La radiación infrarroja está relacionada con el fotoenvejecimiento, entonces es otro punto que vamos a comentar. La exposición a la radiación solar causa diferentes efectos en los organismos. Los efectos agudos y efectos crónicos. Entre los primeros, los efectos agudos tenemos el desarrollo de eritema posterior a una radiación en forma aguda, hiperpigmentación, aumento de la coloración de la piel en forma inmediata y persistente,
pero también puede ser la aparición de un bronceado tardío, así como de una hiperplasia epidérmica, es decir, el crecimiento de algunas de las capas de la piel en respuesta a la agresión de la radiación, se hace más gruesa, pero finalmente vamos a tener un daño al DNA y mutagénesis consecuentemente. Dentro de los efectos crónicos tenemos el fotoenvejecimiento, la inmunosupresión, pero y finalmente el daño crónico también va a tener cambios importantes en el ADN y generar fotocarcinogénesis. Ahora bien, los efectos de la radiación no son los mismos en todas las personas. Esto depende de dos factores principalmente. Un parámetro que se llama dosis mínima eritematosa, que finalmente es un punto de referencia que se utiliza como indicador de la sensibilidad que cada una de las personas puede tener hacia la radiación ultravioleta. Es decir, qué cantidad de radiación ultravioleta requerimos y por cuánto tiempo para desarrollar una quemadura por la exposición a la luz. Y esto depende completamente del fototipo cutáneo de cada uno de nosotros. Es decir, dentro de todas las características, pues el color de la piel que tengamos. El fototipo cutáneo de la mayoría de la población mexicana se encuentra entre el número 3 y el número 5. Entonces, este tono de piel con melanina suficiente teóricamente nos debería de proteger de la radiación ultravioleta, a diferencia de otras poblaciones como por ejemplo los australianos, cuyo fototipo es 1 o 2, pues ellos tienen el mayor grado de cáncer de piel. Pero independientemente del tono de la piel, nosotros debemos protegernos de la radiación, sobre todo por este aumento que les comento del desarrollo de cáncer de piel ya en nuestra población. Entonces, hemos visto que la exposición solar, por ejemplo, con fines de recreación, la exposición solar que se hace de manera intermitente, o sea, no todos los días, sino cuando vamos a un día de campo, cuando vamos a la playa, está relacionada con el desarrollo, el mayor grado de melanoma. En cambio, la exposición solar crónica, es decir, la del día a día, sobre todo con fines ocupacionales, por ejemplo, está en relación más con el desarrollo de carcinoma vasocelular y carcinoma epidermoide. Entonces, bueno, hasta aquí vemos la importancia que tiene la exposición solar para el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, es también muy importante preguntarnos qué conductas de protección solar tenemos. Conocemos las conductas de protección y las llevamos a cabo. Y para esto, para indagar al respecto de este tema, nosotros aplicamos un cuestionario en algunos alumnos de la preparatoria y estos fueron los resultados. Menos del 50% de estos alumnos usan sombrilla, sombrero o lentes de protección ultravioleta. Más del 50% no utilizan protector solar. Y algo que me llamó mucho la atención es que más del 50% comentaban que casi nunca vacacionaban en la playa y que al casi no ir a la playa, ellos pues no usaban medidas de protección a la luz, que ellos no se exponían a la luz porque no vacacionaban en la playa. Sin embargo, todos reconocemos estos lugares donde los alumnos pasan mayor parte de su tiempo y todo el día están expuestos a la luz. Entonces es muy importante darles a conocer que no importa que no vayan a la playa, o sea, se tienen que cuidar de la exposición a la radiación solar. Y bueno, en la Ciudad de México, la radiación, los niveles de radiación ultravioleta al año son altos y esto es porque se sabe que haya un incremento del 10% de radiación ultravioleta por cada 1000 metros sobre el nivel del mar que esté una población, que es el caso de la Ciudad de México. Entonces es muy importante que aunque no vayamos a la playa, aunque no estemos en sitios que aparentemente nos da más la luz, la Ciudad de México, por su geografía, tiene una alta dosis de radiación ultravioleta al año. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Primero, saber las medidas de protección y prevenir para no desarrollar cáncer de piel. Dentro de la prevención primaria está minimizar la exposición solar, saber que debemos de cuidarnos de la luz, buscar o tratar de buscar siempre la sombra, utilizar vestimenta protectora y esto es decir, usar manga larga, visera, sombrero, sombrilla y lentes de protección solar.
Al mismo tiempo, como prevención secundaria, debemos de utilizar un protector solar y saber que el protector solar se tiene que aplicar más de una vez. Finalmente, es importante indagar sobre las conductas de protección que tienen los adolescentes. Y esto es importante porque ellos son el grupo que menores tasas de protección cutánea tienen, ya que se exponen por mucho tiempo y varios días a la radiación solar. Es muy importante esto. Entonces, habría que resaltar la necesidad de implementar por parte del gobierno y de las instituciones educativas políticas y programas para prevenir el cáncer de piel en nuestro país. Quiero terminar presentándoles un pequeño video que hicieron los alumnos en relación con este tema. Hola México, qué gusto verte nuevamente. Tienes playas magníficas. Hola Australia, muchas gracias, pero estoy algo preocupado. Es que en los últimos años he notado que en mi población existe un aumento de cáncer de piel, incluso en gente muy joven. Y como tú has logrado disminuir los índices de muerte por esta enfermedad, me gustaría saber qué medidas has llevado a cabo. De acuerdo a la OMS, tú tienes los mejores programas de prevención. Claro que sí, lo que yo hice para disminuir los casos de cáncer de piel fue implementar una campaña que hicimos viral por todos los medios. Incluso ya forma parte de los programas de estudio desde la edad escolar. Desde esa edad les enseñan que el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer de piel es la exposición a la radiación ultravioleta del sol. Así es, les explicamos que los rayos ultravioleta A y B del sol llegan a las células de la piel y dañan su ADN, lo que provoca un crecimiento exagerado y desorganizado de estas células y da lugar a la formación de tumores. Sí, y como la piel es el órgano más extenso que tenemos, debemos evitar la exposición a la luz, a las horas de mayor radiación entre las 12 y 16 horas. No se te olvide decirles que siempre que salgan y se expongan a la luz, deben utilizar gorro con visera amplia, sombrero o sombrilla, además del protector solar. Y que este debe aplicarse cada 4 horas cuando menos, una sola aplicación no es suficiente. Ah, se me olvidaba también agregar las gafas con protección UV. También es muy importante que les enseñes a autoexplorarse, que les digas que se paren frente al espejo y busquen nuevos atípicos, es decir, lunares que hayan crecido de forma irregular en poco tiempo y que sean muy oscuros, que no esperen y acudan a ser valorados por médicos expertos. Ok, Australia, ¿entonces crees que pueda disminuir los índices de muerte por esta enfermedad? Claro que sí, nosotros lo hemos logrado, hemos creado conciencia de ello. Tienes razón, pero será difícil porque muchos piensan que solo se exponen a la luz si van a la playa. No consideran la exposición al sol cuando juegas en las canchas al aire libre o en las clases de educación física, y nosotros no lo hemos incluido en los programas de estudio. ¿Y por qué no? Otros compañeros tuyos de América lo han hecho como Brasil. Es importante resaltar la necesidad de implementar por parte del gobierno y de las instituciones educativas, políticas y programas para prevenir el cáncer de piel en cualquier país. Debes tener cuidado, México. Si no trabajas en ello, en poco tiempo tendrás tantas muertes por cáncer de piel como muertes por cáncer de mama, diabetes, enfermedad renal o cardiovascular. Sí, Australia, lo consideraré. Gracias, sigue cuidándote. Hasta pronto. Muy bien. Pues espero que haya sido esta pequeña plática de su interés. Muchas gracias por su atención.